Tenemos un tema, tenemos un tema muy interesante, un tema importante. Antier más bien, cuando hablamos acerca del tema que me correspondió, eh, mencionamos que íbamos a tener un recorrido, ¿cierto? Por los estamentos o las cosas que el Señor estableció desde el comienzo, para que nosotros vayamos en la senda que Él nos trazó. Primero estableció las instituciones de la página impresa, luego las de salud, y hoy vamos a hablar de las instituciones educacionales. Vamos a pedirle al Señor que dirija esta presentación, que podamos estudiar juntos, porque ese es un grupo de estudio, y que podamos sacar grandes conclusiones para el adelanto de la obra y la ayuda espiritual de cada uno de nosotros. Oremos. Señor, te damos gloria, honra a ti en esta mañana. Tenemos ya 50 días casi, Señor, de haber comenzado. Estamos terminando, Señor, esta jornada, a estudiar este maravilloso libro del Gran Movimiento Adventista, a seguir la senda que tú trazaste para tu pueblo, Señor. Hoy vamos a estudiar cómo fue que tú ideaste, Señor, la parte educativa para que tu pueblo fuera iluminado y para que el pueblo iluminara al mundo. Desde hoy, Señor, desde ahora, Señor, pido que nos ayudes a entender tu propósito con todo esto. En el poderoso nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Muy bien. Tenemos hoy, hermanos queridos, en la parte educacional, un desafío muy grande. Estamos terminando la obra y una de las cosas que más el diablo está atacando es la educación. Y yo opino, es mi opinión personal, que quizá el enemigo lo hace, hermanos, porque la educación es uno de las antorchas que alumbra y ha alumbrado desde el comienzo que el Señor planteó el establecer institutos, centros educacionales para alumbrar el camino del pueblo de Dios y también del mundo, porque Dios creó la mente, Dios es el creador de la mente. Y cuando Satanás quiso usurpar el puesto de Dios y cuando Satanás quiso imponer su criterio en la mente de Eva y de Adán, eh, el hombre cambió de maestro, el hombre cambió de instructor. Por esa misma razón es que creo que todavía sigue bombardeando al mundo con la misma iniciativa que lo hizo al comienzo, dañar las mentes de las personas. Los institutos y las instituciones educativas se organizaron con este fin. Bien, vamos a leer Proverbios 4, del 5 al 7, ¿cierto? Donde el sabio Salomón nos plantea allí qué es lo que realmente nosotros tenemos que comprender, ¿ya? De la necesidad que cada uno tenemos que desarrollar respecto a la mente. Cada uno debemos desarrollar nuestro intelecto. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, dice el Señor. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Entendemos lo que el Señor quiere con su pueblo?
adquirir sabiduría, adquiere inteligencia. Dice, y no se olvide, ni te apartes las razones de mi boca. No las dejes. Eso fue lo que el Señor quiso corroborar con la parte educativa. Eso lo entiende muy bien Satanás, hermano. Y por eso es que las grandes instituciones educativas las tiene hoy día, ¿cierto? Nosotros reconocemos que hoy día las grandes instalaciones y las cosas suntuosas. ¿Me están escuchando, hermanos? Sí, ajá. Sí, Bueno, hermanita, sí lo escuchamos. me parecía muteado el micrófono. Muy bien, hermanos. Las grandes instituciones educativas y las cosas suntuosas, ¿cierto? Que se ven en el mundo, los grandes colegios, las grandes universidades, son al estilo Roma, ¿no? Entonces, el enemigo ha tomado la educación en sus manos para su beneficio, para subyugar las mentes y no para ennoblecerlas, como dice el versículo que acabamos. Muy bien. La escuela del profesor G.H. Hermano, me está silenciando el micrófono cada 2 minutos, cada minuto. No, hermana, yo no soy. Alguien lo está... Dice, el anfitrión silencia a todos. Y me silencian. Muy bien, hermanos, sigamos. Parece que al enemigo no le gusta que hablemos de estas cosas. La escuela del profesor G.H. Bell, el profesor G.H. Bell fue uno de los mayores promotores de la educación inicial. Dice que la obra educativa de la denominación ha alcanzado, dice el pastor Ruborov, en este tiempo actual proporciones comparativamente grandes. Como otras ramas, tuvo un comienzo muy pequeño y en 1868 el profesor Bell abrió una escuela en una vieja oficina en un edificio en la esquina noreste de Kalamazoo, en Washington, Barrett Creek. Además de esto, en la primavera de 1871, al fin de una de las sesiones de la Asociación General se realizó un curso de conferencia para ministros que duró alrededor de 4 semanas, destinado a ayudar a los que se ocupaban en la obra ministerial. Realmente el comienzo, hermanos queridos, de todo fue ayudar a los ministros en su obra ministerial, ¿ya? Instruirlos. Ahora, apareció en la Review Herald el 16 de abril de 1872 un artículo que decía, debemos tener una escuela denominacional, en la que claramente afirmaba la necesidad de una escuela tal. En la review del 16 de julio se anunció que la escuela se iniciaría con 12 alumnos, número que después de 2 semanas había aumentado a 25. Se habían iniciado clases de gramática nocturna con 50 personas. El segundo periodo de la escuela se inició el 16 de julio de 1872 con 40 alumnos. Y el 16 de diciembre de la escuela había llegado a tener tantos estudiantes que la casa de reunión era pequeña, el lugar donde se reunían era muy pequeño, así que se pasó a una casa de reuniones, donde se añadieron mesas plegables a la parte posterior de los bancos. Un departamento primario de 63 alumnos también funcionó
en la galería de la iglesia. Veíamos cómo iba creciendo esta obra, ¿verdad? Cómo se iban añadiendo más y más estudiantes. La Escuela Bíblica Central de Chicago, Illinois, dice que en la Review, en 1887, el pastor Gregory George I. Butler propuso que se levantara un edificio en la misión de Chicago, en Illinois, que debía servir como escuela bíblica central para la instrucción de obreros bíblicos y al mismo tiempo pudiera usarse como una capilla y un edificio de misión para nuestro pueblo en la ciudad. Veamos cómo ellos siempre ideaban que la iglesia fuera con la parte educativa. El costo, incluyendo el lote de la casa y los muebles, etcétera, fue alrededor de unos $28,000. Fue formalmente abierta el 14 de abril del año 1889 con un instituto de colportaje. O sea, iba unido la parte educativa con la parte formativa del colportaje. Al tiempo de la educación se hizo la declaración de que nuestro pueblo conocía por lo menos 1,000 personas que ya habían aceptado la verdad en diversas partes del país por los esfuerzos de estos obreros bíblicos que estaban siendo formados. Eso fue el inicio de la obra de la educación, hermanos. Formar obreros bíblicos, formar colportores y anunciar el evangelio a través de la educación. Esta escuela fue hábilmente conducida por el pastor George B. Starr hasta la primavera del año 1891. Entonces, con profesores conseguidos por la Junta de la Asociación General, se continuó el trabajo hasta el año 1893, cuando se encontró un edificio que era mejor porque el edificio que tenían era inadecuado para atender la creciente demanda de las instrucciones bíblicas. Al hacerse arreglos para conectar una escuela bíblica con el colegio de Battle Creek, el edificio de Chicago fue vendido a la Asociación Misionera Médica y de Benevolencia. El edificio, que se ha ampliado y equipado como un pequeño sanatorio y se llama la sucursal de Chicago, ahora es Sanatorio de Battle Creek. Es decir, ese edificio fue dado al sanatorio, el edificio que una vez fue el colegio, fue la institución educativa. Ahora se reunió más dinero. Al ver, hermanos, que iba creciendo la obra en ese sentido, se hicieron muchos más esfuerzos. Dice que en la sesión de la Asociación General del 27 de marzo de 1873, un tiempo considerable en la consideración de apropiarse para que los recursos del edificio pudiera ayudar a una escuela denominacional, ¿ya? En la que se pudiera preparar a obreros para ingresar a los diferentes campos. Luego que se decidió el asunto, favorablemente se nombró una comisión para ocuparse de juntar los recursos necesarios. Durante la época aparecieron artículos capaces e importantes de tanto de la Regional Herald como de otros pastores y maestros que querían hacer el esfuerzo para que se dieran estas instituciones. En diversas reuniones campestres también se reunieron una gran suma de dinero para que la escuela se proyectara. Otra sesión en la Asociación General se realizó el 16 de noviembre del año 1873, donde se prometió $52,000 para el Fondo Educacional de los Adventistas del Séptimo Día y para ser usados en la obtención de tierras, erigir un edificio apropiado en la estación siguiente. En la misma sesión se votó y se eligió una comisión de 7 personas para buscar un lugar apropiado y que se estableciera como una sociedad educacional, ¿sí? Y buscar un lugar para los edificios que se iban a hacer. En esta sesión de estos hombres de Dios, ¿cierto? Se votó que esas 7 personas, entre ellas estaba el pastor J.N. Andrews, Urias Smith, muy conocido, Jaime White, y profesores
muy reconocidos como Butler y Sidney. Bueno, para que todo esto pudiera surgir, hermanos, el profesor Bronsberger estaba gestionando todo esto hasta que fue llamado a hacerse cargo este profesor del proyecto. Miremos que los maestros en ese tiempo, hermanos, eran hombres comprometidos, hombres que desafiaban, digámoslo así, a la Asociación General en el desafío de tener recursos y de ponerlos al servicio de la obra educacional. Hoy en día vamos a estudiar más adelante qué está ocurriendo con nuestra denominación respecto a este tema que es tan vital para que la obra avance, ¿verdad? Necesidad de escuelas denominacionales. Dice, respecto de nuestra necesidad como denominación de escuelas apropiadas de educación, la señora White escribió lo siguiente en 1873. Debiera ponerse en uso y desarrollo las facultades de la mente a fin de que los hombres y las mujeres tengan mentes bien equilibradas. El mundo está lleno de mujeres y hombres incompletos, desproporcionados, que llegan a ser así porque se cultivó solo un conjunto de sus facultades, mientras que otras se empequeñecieron debido a la inacción. La educación de la mayoría de los jóvenes es un fracaso. Estudian en exceso, mientras que descuidan lo que atañe a los asuntos prácticos de la vida. Entonces, esa fue la dirección, hermanos, de los primeros institutos y centros educativos de la iglesia. La necesidad de una educación simétrica. Dice que la constante aplicación al estudio, como actualmente son dirigidos los colegios, están debilitando a los jóvenes para la práctica de la vida. La mente humana necesita acción. Si no es activa en la dirección correcta, lo será en la errónea, a fin de preservar el equilibrio de la mente, debiera estar unidos al trabajo, ¿sí? El trabajo y debe estar unido en los colegios. En las generaciones pasadas se debería haber hecho provisión para ofrecer una educación planeada en una escala mayor. En cuanto a los colegios, debieran ser establecidos en la parte de agricultura, en la parte industrial. También debieran haber maestros en esos quehaceres domésticos. Y cada día una porción del tiempo necesitaría estar dedicada al trabajo para que las facultades físicas y mentales puedan ejercitarse por igual. Si los colegios estuvieran establecidos sobre ese plan que se planteó al comienzo, como lo hemos mencionado, no habrían ahora tantas mentes desequilibradas. Ahora ustedes escuchan a los chicos diciendo, es que estoy aburrido, es que estoy deprimido, es que tengo depresión. ¿Por qué? Porque la educación que se plantó al comienzo, que era para hacer equilibrar la mente y a todo el ser, se dejó de lado. Se dejó de lado. Así que se establecen centros educativos en muchos lugares en ese tiempo. El colegio de Battle Creek, muy mencionado por la iglesia, ¿verdad? Durante el verano de 1874, se levanta este colegio en Battle Creek. Era una estructura de ladrillos de 3 pisos por sobre un subsuelo más o menos de 75 por 75 pies en forma de una cruz griega. Se levantó y se dedicó en una ceremonia el 4 de enero de 1875. ¿Por qué mencionamos esto, hermano? ¿Por qué mencionamos detalles? Porque para que nosotros entendamos cómo fue que se estableció esta obra maravillosa educativa en la iglesia adventista. La escuela se abrió en este edificio con más de 100 estudiantes y 7 profesores competentes para los diferentes departamentos. En la apertura del colegio, en el año escolar de 1877, se informó que asistían 200 estudiantes ya.
El informe de la sociedad educacional que se había formado, recuerdan, de 7 personas, presentado en la Asociación General en octubre de 1880, mostró que se habían matriculado en el colegio de Battle Creek 1.400 alumnos, desde 1873 hasta diciembre de 1880. La obra en ese aspecto creció bastante rápido, ¿cierto? Entonces se hizo necesidad de abrir más escuelas, más escuelas. En la Asociación General, en diciembre del 82, se informó que 2 escuelas denominacionales se habían abierto bajo el auspicio de la asociación durante el año anterior. Uno fue la de Hillsborough, ubicada en California, y se abrió el 11 de abril de ese año. Otra fue la Academia de Scott Lancaster, la Caster. Muy bien. Esos colegios empezaron a funcionar. Ese colegio quedaba en Massachusetts. Ahora, todo eso fue en los Estados Unidos, pero la obra empezó a expandirse más allá de las fronteras de donde comenzó, ¿verdad? El colegio de Hillsborough empezó a funcionar en el 84 y fue una escuela denominacional de la costa del Pacífico. Y en septiembre del 81, de 1881, la Asociación de California decidió abrir una escuela denominacional y nombró una comisión para llevar a cabo este proyecto. Y así, hermanos, todos empezaron a funcionar. Ya los acres, las hectáreas eran mucho más grandes, ¿verdad? Allí se ocupó en esta abertura $27,000 en este proyecto, ¿ya? Y allí se matricularon 152 estudiantes en Hertford. Ahora, la Academia de South Lancaster, los creyentes de Nueva Inglaterra comenzaron una casa de adoración ahí en South Lancaster, en Massachusetts, por el esfuerzo del pastor Haskell, y los sacrificios de nuestro pueblo en la Nueva Inglaterra fueron grandes, dice el pastor Luboro. Un conjunto de edificios escolares estaba listo, dedicado en ese otoño de 1884, y las propiedades de la asociación eran 5 propiedades, 2 completamente nuevas y fueron dedicadas al servicio del Señor el 18 de octubre de 1884. Vemos cómo todos se unieron, hermanos, para sacar adelante los proyectos educativos. La escuela del departamento de preparatoria de Londres también empezó entonces en Gran Bretaña la apertura de este colegio. Se abrió una escuela para obreros bíblicos en 1887. Fueron a predicar por todo el Reino Unido, siendo ellos una bendición para la obra naciente allí. También se amplió el colegio de Battle Creek, ¿cierto? Porque ya era muy pequeño. Ya en ese año de 1887 habían 568 estudiantes. Así que fue creciendo y hubo necesidad de ampliar. El Colegio Misionero de Manuel también es mencionado en este capítulo. Dice que el Colegio de Battle Creek en 1901 realizó una venta de su terreno a la Asociación de Colegios Misionero Médico Americano y se finalizó la sociedad educacional que se planteó, y entonces se formó de inmediato una nueva corporación cuyo objetivo era dar una educación equilibrada, calificar a los obreros plenamente y prepararlos para cualquier trabajo en cualquier parte del mundo como misioneros. Mire, la educación, el cimiento de la educación fue educar a misioneros para que fueran al mundo a predicar. La Escuela Bíblica Central de Chicago, Illinois, también en el año 87, el pastor Berger y Butler propusieron abrir una nueva escuela bíblica en Chicago para la instrucción de obreros bíblicos y colportaje, a la vez que un edificio sirviera como capilla, pero luego, por la demanda de estudiantes, fue vendido este lugar
al sanatorio de Battle Creek. Ellos unieron mucho la educación con la parte de salud. Y luego en Nebraska también se abrieron, en Dakota, Texas, en Colorado, se abrieron nuevos centros educativos. Los edificios fueron adecuados para que también los chicos aprendieran idiomas, por ejemplo. Se ubicó en las ciudades de Nebraska, Dakota y Texas, Colorado y Arkansas, un edificio para trabajar en la parte educativa, pero después de una lucha por la ubicación se colocó en Lincoln, Nebraska. El edificio principal, el Colegio de Unión mismo, es una gran estructura con instalaciones como dormitorios bien equipados y para educar obreros de departamentos que enseñaran inglés, escandinavo, alemán, por maestros en sus lenguas nativas. Es decir, ya se fue creciendo y vinieron más personas de otros países, así que eran educados en sus lenguas nativas para que pudieran ir a predicar el evangelio y a educar a las personas con su conocimiento. Los edificios fueron adecuados y este colegio evidenció el estilo que aún continúa vigente para los colegios donde los estadounidenses trabajan y se educan, como su manutención, ¿sí? Este mismo estilo, hermanos, cuando yo estudié en la UNAC, estaba vigente todavía, que era los estudiantes que no podían pagar industrialmente, ellos trabajaban y se cambiaba el trabajo por el estudio. Esto fue establecido en este colegio en Nebraska, y todavía en muchos colegios, si no en todos, de los adventistas donde hay internado, se usa esta modalidad. También en Walla Walla, ubicado cerca de Washington, fue dedicado el 8 de diciembre de 1892 este colegio también de ese mismo estilo. Aunque iniciaron los 101 estudiantes, terminaron 185. También está vinculada a la obra médico-misionera con esta parte del sector educativo. La escuela australiana abrió sus puertas también el 24 de agosto de 1852 en Melbourne, es Australia, en un edificio arrendado con el personal docente de 5 profesores, pero ahí comenzó. Y luego se mudan porque la sierva del Señor le muestra a Dios, a ella, que tenían que ir a Avondale, y allí se empieza la escuela de Avondale, que todavía existe, con una gran industria alimenticia también allí, ¿sí? Porque la educación va relacionada también con la parte de la formación de la mano, mente y corazón. Y allí promovieron esta escuela deseando conectar el trabajo con el estudio, y les pareció aconsejable un cambio de ubicación. Por ello salieron de la gran ciudad de Melbourne y se fueron a Avondale, Coranboc, en Nueva Gales del Sur, en un sitio rural, donde se obtuvo una granja y se levantaron edificios apropiados. La escuela está en el momento actual dirigida con éxito en ese plan industrial. A mí sí me gustaría conocer a Avondale, porque he escuchado muchísimo sobre esa institución. Realmente la función y la administración y la meta de la comisión fue tener una escuela dirigida tan cerca como fuera posible de las instrucciones dadas respecto a las escuelas industriales. Por eso Avondale abrió sus puertas en ese sentido. Había una escuela modelo, y se dio la seguridad una y otra vez que si se administraba adecuadamente sería un éxito, no solo como escuela, sino también sino la tierra misma, que había sido considerada, inservible y no era productiva allá donde estaba la escuela. El tiempo, con la bendición del Señor
demostró la veracidad de su predicción, a pesar de severas sequías durante varios años sucesivos, que provocaron desastres agrícolas y el fracaso de las cosechas de todo su alrededor. La granja Bondael estaba verde y productiva. Dios daba su bendición. Esto fue un acontecimiento notable, tan así que los oficiales del gobierno vinieron para preguntar acerca de qué métodos usaban en la granja para producir estos resultados tan maravillosos. El informe de la operación de la escuela en el año 1903 muestra el aumento de 50% de asistencia. Las finanzas también estaban en muy buenas condiciones, todos los pagos se hacían a tiempo y los resultados fueron que $1,500 en la tesorería para usar el edificio de la escuela. El profesor C.W. Irwin fue el administrador y director de la escuela por casi 4 años y los resultados fueron maravillosos cuando se trabaja, hermanos, bajo la dirección y la tutela de Dios. Vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen de lo que fue la parte educacional en el tiempo de hasta 1895. Así que el siguiente informe fue presentado por la Asociación General en febrero de 1895. Las instalaciones educacionales denominacionales pueden ser resumidas de la siguiente manera. Hay 5 colegios ubicados de la siguiente forma: Battle Creek Michigan College, Nebraska, Heidelberg, California, College Place, Washington, Kenilworth, Sudáfrica, y hay 4 academias o escuelas que cumplen labores académicas en el país: South Lancaster, Massachusetts, Monenberg en Ohio, Kenia, Texas y Granville en Tennessee. Además de estas escuelas bíblicas, la Escuela Bíblica Australiana, la Escuela de México en conexión con la misión médica, en el Océano Pacífico Sur, en Bocana, de las islas de Bay, en el Mar Caribe, unas 15 escuelas de iglesia en los países de exterior, 2 escuelas bíblicas de la Asociación General y un buen número de escuelas de colportores y escuelas de la asociación no organizada regularmente. Ahí están, hermanos queridos, algunas de las cosas que podemos ver cómo el Señor fue llevando su iglesia en la parte educacional, ¿verdad? Y después, en 1903 a 1904, hubo mucho más adelanto, ¿ya? En Nueva Gales del Sur, en Clermont, en la ciudad de Cabo de Sudáfrica, luego se estableció en Suecia, en Medburgo, Alemania, en América del Norte, pues era la mayor cantidad, Sí. la mayor cantidad de escuelas, pero también en otras partes del mundo fue creciendo y fue creciendo la obra. Además de las instituciones educacionales mencionadas, dice que hay 3, en ese tiempo, ¿no? Hay 357 escuelas de iglesias locales, ¿ya? Que se abrieron a finales de 1902. Se muestra aquí, hermanos, que la obra, que el Señor ha dirigido y guiado la obra maravillosamente y ha abierto el camino para la obra educacional entre su pueblo. ¿Quiere Él dar sabiduría a quienes están llamados a administrar esta rama en su causa? Claro que sí lo quiere el Señor. Desde el comienzo lo hizo, ¿verdad? Entonces habrá multitudes de obreros eficientes, bien desarrollados para el maestro, hombres y mujeres unilaterales, de educación y carácter. El Señor daba la palabra y había grandes cosas que se hacían, multitudes llevaban las buenas nuevas. Ahora,
Con el asunto de la educación, hermanos, tenemos en este momento un desafío muy grande como iglesia. El enemigo se nos ha metido al rancho, ¿cierto? Se nos ha metido a las filas. Y una de las formas de meterse a las filas es por la parte educativa. Porque los colegios hoy día, la mayoría están matriculados con el Ministerio de Educación de sus países, de donde están. Entonces se ha perdido eso que el Señor ideó desde el comienzo. El Señor quiso que la educación fuera algo integral, ¿cierto? Algo equilibrado, que hubiese equilibrio en todas las cosas, que, que fuesen educados allí en cada colegio, tuvieran una educación integral respecto a la mente, a la mano y a su corazón, como dice, mano, mente y corazón. Y eso es verdad, o sea, ese es el principio educativo de la Iglesia Adventista. Pero fíjense una cosa, hermanos queridos, cómo el diablo ha dibujado las cosas. Y no lo hizo ahora, lo ha hecho desde siempre, sino que eso es cíclico y eso es repetitivo. El libro de la educación, en la página 68, dice lo siguiente. Cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad parecía muy próxima a caer en el más bajo nivel. El fundamento mismo de la sociedad estaba minado. La vida había llegado a ser falsa y artificial. Los judíos, destituidos del poder de la palabra de Dios, lo que estaban impartiendo al mundo eran tradiciones y especulaciones que adormecían la mente y el espíritu. El culto a Dios en espíritu y en verdad había sido suplantado por la glorificación de lo humano en una reiteración interminable de ceremonias creadas por los seres humanos. ¿Será que estamos algo parecido ahorita en el tiempo del fin, hermano? Dice, en el mundo, todos los sistemas religiosos perdían su influencia sobre las mentes y el espíritu. Hartos de fábulas y mentiras, y con el deseo de librarse de esas ideas, los pueblos se volvieron hacia la incredulidad y al materialismo. Ahora, en este momento, quieren sacar religión del pénsul educativo, hermano. Quieren que no se dé religión en el pénsul educativo. El mundo se volvió a la incredulidad y al materialismo. Dice, al excluir de sus cálculos la eternidad, vivían para el presente nada más. A medida que dejaban de reconocer al ser divino, dejaban de tener consideración por el ser humano. ¿Por qué hoy en día se habla tanto de bullying? ¿Por qué hoy en día se habla tanto de esa parte? Bueno, porque estamos viviendo muy parecido al tiempo cuando el declive era tan grande y que Jesús vino por primera vez a la tierra. ¿Y qué va a ocurrir al final del tiempo cuando Jesús vuelva a venir? La misma situación, según lo dice el conflicto de los siglos. La verdad, el honor, la integridad, la confianza, la compasión estaban desapareciendo de la tierra. Cualquier parecido hoy es mucha coincidencia, ¿no, hermanos? La idea del deber, de las obligaciones, de la fuerza hacia la debilidad, de la dignidad y los derechos humanos eran desechados como algo utópico. El pueblo común era considerado como simples bestias de carga, o si acaso como meros instrumentos o escalones para lograr lo que se ambicionaba. Hoy, el que sabe, le toca que se quede callado porque si no los otros lo usan para escalonar y llegar, quitarle su crédito y llegar alto. Eso es lo que está diciendo acá. Se buscan como el mayor bien, la riqueza, el poder, la comodidad y los placeres. La degeneración física, el letargo mental, la muerte espiritual eran las características de la época. Me parece que estamos hablando de esta misma época, porque esas son las características de esta época. La degeneración física. Ustedes se han dado cuenta, la gente hoy no quiere estar feliz con lo que tiene. Se tatúan, se hacen una cosa, se hacen la otra, ¿verdad? El letargo mental. Oh, no, es que a mí no me gusta leer, es que a mí no me gusta estudiar,
es que todo con el celular, entre menos usen la mente, mejor, ¿cierto? La muerte espiritual. Hermanos, es algo terrible para mí que soy educadora, ver cómo los muchachos no quieren avanzar en su vida espiritual. Entre menos sepan de las cosas de Dios, más felices se sienten, entre comillas, ¿no? Pero se sienten más cómodos. Eran las características de esa época y son las características de nuestra época final. Tenemos una tarea grande que hacer y poco tiempo. Hace mucho rato leí este libro, Cómo matar la educación adventista. Es de un pastor de iglesia, Shane Anderson. Y él aborda este tema de manera magistral. Me gusta este autor porque da unos tintes especiales, hermanos, de lo que ha pasado con nuestra educación, cómo se ha desdibujado eso tan lindo que el Señor planteó desde el comienzo. ¿Por qué hoy no estamos en ese proceso si estamos terminando la obra? Bueno, porque el diablo tiene la idea de hacer perder al pueblo de Dios su obra, enterrarla para que nadie la vea, ¿cierto? Y para que nosotros, como pueblo de Dios, seamos ridiculizados ante el mundo. En lugar de la iglesia tener la luz completa, ¿cierto? El diablo quiere opacarla. Pero gloria a Dios que todavía se mantienen instituciones que pelean por esa educación una vez planteada. Todo está escrito, sí, hermana. Y nosotros le hemos pasado por alto. Dice, las Sagradas Escrituras presentan la misma imagen en lo que se centró la comprensión de la Biblia, de la caída del hombre en el capítulo 3 de Génesis. Ni las escrituras ni las experiencias diarias tienen sentido si es que tratamos de encontrar una explicación convincente de los primeros 3 capítulos del Génesis. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Dice, la perdición del hombre proporciona el propósito de la educación cristiana. ¿Qué es el propósito de la educación cristiana? La perdición del hombre. Es decir, la educación se levanta, hermanos, para salvar, para mostrar el camino de la salvación a las personas. La mayor necesidad del hombre es la salvación. Por lo tanto, Jesús afirmó que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10. Dicha búsqueda y salvación es el tema de la Biblia desde el 3er capítulo de Génesis hasta el 20 de Apocalipsis. El mensaje de la Biblia, desde la caída del hombre hasta la restauración del Edén en Apocalipsis 21, es la historia acerca de cómo Dios, a través de los profesores, maestros, profetas, patriarcas, predicadores, servicios simbólicos y otras grande cantidad de otros medios, ha estado intentando rescatar al hombre de su perdición. Vemos ahora, hermanos, el conflicto desenmascarado. ¿Cómo es que Satanás ataca la educación? Lógicamente la tiene que atacar desde todos los puntos, desde dentro, desde fuera, desde cualquier frente, ¿verdad? No, es que yo recuerdo en un lugar donde trabajé, ese miedo a plantear una educación integrativa, una educación integral, donde los muchachos del colegio tuvieran que salir de la institución a dar estudios bíblicos. No es porque de pronto les pasa algo, no es que el Ministerio de Educación dice tal cosa, porque estamos tan conformados, ¿cierto?, a lo que el mundo nos está poniendo como educación y nosotros teniendo la educación que vino del cielo, que el Señor diseñó. Dice acá, en este libro magistral, dice, la educación cristiana es la única educación que puede satisfacer las necesidades más profundas del hombre, porque únicamente los educadores cristianos comprenden la parte medular del problema humano. ¿Cuál es la parte medular del problema humano? Ay, hermanos, el pecado, ¿cierto? El pecado. El objetivo de la salvación de la educación cristiana es lo que la convierte en cristiana. El objetivo de salvación de la educación cristiana
es lo que la convierte en cristiana. El propósito primordial de la educación cristiana en la escuela, en el hogar y en la iglesia es dirigir a los jóvenes a una relación de salvación con Cristo Jesús. Qué bello es esto. Me da dolor cuando yo veo instituciones, hermanos, donde solamente piensan en que yo soy profesor porque necesito dinero para sobrevivir, para llevar a mi casa. Ese no es el objetivo de un maestro cristiano. El objetivo de un maestro cristiano es ayudar con su influencia, con su conocimiento, a que los jóvenes lleguen a conocer a Cristo y a salvarse. Cristo es el Salvador. Entonces, ese es el objetivo real, ¿cierto? Entonces, la necesidad más grande de los estudiantes es un renacimiento espiritual que ubique a Dios en el centro de su existencia. Ubicar a Dios en el centro de su vida. Esa es realmente la más grande necesidad. El apóstol Pablo expresó que dicha renovación es una experiencia diaria y Jesús enseñó que el Espíritu Santo lleva a cabo esa transformación. Debemos enfatizar que la educación cristiana nunca puede tomar lugar sin el poder dinámico del Espíritu Santo. Y ahí llegamos. Hermanos queridos, se ha perdido el enfoque educacional de la iglesia en mucha proporción. ¿Por qué? Porque no se ha visto la educación como el Señor lo planteó de un comienzo. Desde el Edén lo planteó. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor, como maestro, empezó a hacer su obra de salvación por ellos. Y ellos debían transmitirlo a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así de generación en generación, formándolos en todos los aspectos de la vida, mano, mente y corazón. Y hoy en día, hermanos, solamente la parte educativa adventista en muchos lugares que conozco se están dedicando a fortalecer el intelecto y a fortalecer los sistemas educativos del mundo y no el sistema educativo que el Señor nos planteó desde un comienzo. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a entender cuál es nuestra misión. Yo sé que aquí hay maestros en este grupo y estamos inquietos por ello. Pero, hermanos, si usted quiere hacer parte del movimiento final adventista, entonces haga instituciones educativas, escuelas de hogar. Formemos eso. Formemos donde estemos escuelas que realmente lleven el sello del Señor. ¿Cómo matar la educación adventista? Se llama este libro. Pues hay muchas cosas, hermanos, por las cuales hemos matado la educación adventista, porque en un comienzo el Señor quiso lo mejor para su pueblo, pero se fue desdibujando porque el amor a las cosas del mundo, como dice el libro de la educación, cuando Cristo vino, hizo que todos se echaran a perder. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos bendiga en este día y que podamos avanzar y ayudar a nuestras instituciones educativas donde estemos, mostrando con amor y con paciencia lo que el Señor quiere que hagamos de parte de Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos mostraste hoy que tú tienes un plan también en la parte educativa y que es un mensaje especial del mensaje del tercer ángel, porque tiene que ver con la mente y la adoración. Señor, bendice a nuestros hermanos que han estado conectados para que cada uno se vaya con la idea, Señor, de ayudar a sus instituciones, de colocar un granito de arena, de poner a ese deseo ahí para ayudar cada institución que todavía subsiste en este tiempo. Que cada día, Señor, si los que dirigen no lo saben, Señor, puedan ir a los orígenes de tu obra, Señor, y puedan apropiarse de ello y fortalecer el sistema educativo mundial. Cada uno donde estemos, en México, en los Estados Unidos, en donde estemos, podamos hacer algo, Señor. No peleando y no creyendo que nosotros sabemos más, sino orando, pidiendo al Espíritu Santo, Señor, nos ayude. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.